Buenas noches. Vamos una reunión más para terminar la enseñanza del Espíritu Santo, cómo nos guía el Espíritu Santo. No voy a hacer resumen de las clases anteriores para aprovechar el tiempo hoy día. Yo quiero partir enseguida con una de las formas que nos guía el Espíritu Santo, es a través de su voz, la voz del Espíritu Santo. En Hechos 10:19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, aquí 3 hombres te buscan. O sea, el Espíritu Santo le habló a Pedro. Sabemos que Dios nos guía a nosotros por el testimonio interior, a través de una voz interior, que es la voz de nuestro espíritu, una voz tranquila, suave. Pero existe la otra forma que Dios nos guía a través de la voz del Espíritu Santo, que es una voz clara, firme. La voz del Espíritu Santo debemos tener la certeza nosotros que es una voz clara. Cuando nos habla el Espíritu Santo, es la voz de Dios que nos está hablando personalmente. Entonces la diferencia que hay entre la voz del interior y la voz del Espíritu Santo, o a la voz de la conciencia que lo llamamos nosotros también, es solo ver los versículos que nos indica en ellos. Vemos cómo el Espíritu Santo nos habla, vemos cómo el creyente percibe cuando es la voz del Espíritu Santo. Una de las formas es que habla de cosas ciertas, habla acerca de personas, habla acerca de cosas, habla acerca de lugares. El Espíritu Santo nunca se equivoca. El que se equivoca somos nosotros a veces al interpretar la palabra. Pero debemos saber nosotros que el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra también, a través de la Escritura. Y el Espíritu Santo y la palabra siempre concuerdan entre sí. Siempre hay un acuerdo, nunca hay una diferencia. De cualquier forma que nos hable el Espíritu Santo, tiene que estar en concordancia con la palabra. Siempre va a haber armonía con la palabra. Hay muchas personas que oyen voces y buscan voces para ser guiados. Y muchas veces dicen que el Espíritu Santo. Nosotros con mi esposa tenemos un amigo, nunca lee la Biblia. Y siempre está, déjame ver qué es lo que quiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice tal y tal cosa. Y habla muchas aberraciones que no concordan con la palabra. Y vayamos a discutirle a él que eso no es el Espíritu Santo. No. Él tiene la certeza que el Espíritu Santo, pero habla cosas que no están de acuerdo a la palabra. Por eso, y mucha gente anda buscando voces. Está bien, pero ya vamos a llegar al punto de eso. En 1 Corintios 14:10 dice, tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Tanta gente que habla tantas cosas y muchas cosas no tienen significado, nos está diciendo. Entonces, lo primero que debemos tener claro que no debemos buscar nosotros voces. Tampoco debemos seguir voces, sino debemos seguir la palabra de Dios. Seguimos la palabra de Dios, va a estar de acuerdo a la voz o no. Esa es nuestra forma de saber cuando el Espíritu Santo nos está hablando. En la Biblia hay muchos pasajes que el Espíritu Santo habló, pero Él habló por voluntad propia, no porque alguien le pidió, oye, quiero escuchar tu voz. Nosotros si pedimos a Dios que nos hable en forma audible, es algo personal, porque no está en la Escritura eso. Dios habla a quien quiere,
y cuando Él quiere en forma audible. El problema es que si nosotros le pedimos a Dios que nos hable en forma audible, los demonios también escuchan y ellos van a imitar con el fin de influenciarnos y apartarnos de Dios. La palabra en Tesalonicenses dice, en Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. El problema es escuchar voces. Muchas veces suponemos que estamos recibiendo una revelación, pero yo cada vez que escucho algo, debo juzgarla, si está correcto o está errado, y cómo es de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca, porque yo creo que está bueno, no, confirmarlo con la palabra de Dios. Y nunca debo aceptar esas voces de inmediato, sino siempre ir a la palabra. ¿Cómo hablaba el Espíritu Santo en la iglesia primitiva? En Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo fue bien claro, dio una orientación específica a Felipe. Acércate y júntate. En Hechos 13:2 dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fue un mensaje específico. Cuando dice apartado, porque ya estaban equipados Saulo y Bernabé estaban equipados, o sea, estaban llamados para la obra del Señor. Solamente aquí el Espíritu Santo estaba confirmándolo para la tarea que Dios le había asignado. También el Espíritu Santo nos habla a través de profecías. Aquí un tema un poco complicado tal vez de explicar, no de explicar, sino un tema que uno debe analizar muy bien cuando nos profetizan, nos hablan y que viene del Espíritu Santo. En primer lugar, dice, en 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, una de las características de la profecía o del Espíritu Santo que nos está hablando a través de un profeta es el amor. Seguid el amor, dice. En el Antiguo Testamento las profecías eran inspiradas a través de los rabinos o solamente los profetas podían escribirla, que es diferente a la del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dices, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Eso quiere decir que somos solo un cuerpo, pero hay diferentes funciones en cada uno. Entonces, debemos tener claro que aquí está hablando de dos cosas diferentes. El simple don de profecía y el ministerio del profeta. Un simple don de profecía que cualquier persona puede profetizar y el ministerio del profeta. Muchas veces confundimos los dos, ya que pensamos que alguien que profetice es un profeta, pero hay diferencia. El simple don de la profecía debemos tener claro cuando cualquier persona se levanta dando una profecía, la profecía edifica, exhorta y consola. Si la profecía sale de eso, no estamos de acuerdo a la palabra. La profecía es hablar sobrenaturalmente, pero en la lengua conocida. Un ejemplo, se levanta un profeta aquí, se va a levantar y hablar la profecía en español. O en lengua puede ser también, pero no en nuestro idioma. En 1 Corintios dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
1 Corintios 14:3. Es la simpleza de la profecía de que cualquier persona puede darla. Pero la profecía que viene a través del ministro o el ministerio del profeta, en primer lugar, esta persona tiene un llamado por Dios para ser profeta. Tiene el llamado de la profecía. Pero el profeta debe tener, fuera de este don, otros dones más. Normalmente, don espiritual estamos hablando de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. El profeta por lo mínimo debe tener esos tres dones más, aparte del don de profecía. En Hechos 21, del versículo 8 al 12, no habla de la diferencia de estas dos profecías que estamos hablando, de estos dos temas que acabo de hablar. En Hechos 21 dice así, 21, versículo 8 al 12. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán a manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén. Aquí está hablando que las hijas de Felipe solo profetizaban. El simple don. Pero Ágabo era un profeta, tenía el ministerio, fue claro al especificar lo que venía a sucederle a Saulo, a Pablo en este caso. Debemos tener cuidado que la profecía no es exactamente Dios hablando. Debemos tener cuidado. En 1 Corintios 14, 29, 30 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. O sea, aquí la profecía, nos está diciendo aquí la palabra, o la Biblia, la Escritura, que juzguemos la profecía. La pregunta es si la profecía viene de Dios, ¿estamos juzgando a Dios? Claro que no. Pero aquí nos dice que debemos juzgar a la profecía, porque la profecía viene mediante el hombre, pero viene inspirado por el Espíritu de Dios. Y toda participación del hombre, toda participación nuestra no es perfecta. Le agregamos de nuestra cosecha. El Espíritu y sus dones son perfectos, pero no en cambio su manifestación, porque la manifestación que es por el hombre es un vaso imperfecto. Por esta razón nos dice que nosotros las profecías deben ser juzgadas, y juzgadas mediante la palabra de Dios. Conozco un caso, en una reunión similar a la nuestra. Se paró una mujer mientras el pastor predicaba, interrumpiendo, y le dijo, el Señor, el Espíritu Santo me está hablando, y está diciendo que tú tienes 2 mujeres, le dijo el pastor. Y estás alimentando más a una que la otra. Bueno, ¿qué sucedió en la iglesia? Hubo un caos, separación, gente se enojó, se fue, etc. Pero ¿qué es lo que era la profecía? Que después vino la revelación. Que tenía 2 mujeres. O sea, la iglesia de tu esposa está escudando mucho más a la iglesia que a tu esposa, a tu familia. Entonces, por eso debemos juzgar, analizarla. ¿Ah? Muchas veces tomamos una profecía nosotros y corremos con ella y no es lo que Dios quiere. Debemos estar atentos.
y juzgar la profecía. No que estamos dudando que Dios, juzgando a Dios, por favor, eso no es no. Juzgar la profecía. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, el hombre, nosotros, somos un vaso imperfecto. Y a veces no interpretamos o hablamos erradamente. La profecía generalmente viene para confirmarte algo que ya tú sabes. En Hechos 13:2 dice, ministrando el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo he llamado. Saulo y Bernabé ya eran llamados aquí, y aquí vino la profecía o el profeta hablando, confirmando el llamado de ellos. En Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La profecía siempre estaba confirmando ya algo. Tratándose de profecías personales, nosotros debemos juzgarla con mayor razón la profecía. Confirmarla con nuestro espíritu, confirmarla con la palabra. Y si no encuentro que es algo de Dios, no la acepte. Rechacémosla. Porque si es de Dios, más adelante vamos a llegar a la profecía o Dios nos va a hablar personalmente. Pero no nos desesperemos en hacer o seguir algo que no está confirmado por el Señor. La otra, perdón, la otra forma de... Me salen gallitos, disculpen. ¿Saben que una cantante de ópera cayó al hospital porque le salieron 2 gallos? ¿En serio? Pero le salieron 2 gallos y la saltaron y la dejaron mal. Bueno, la otra forma, me acordé ahora. La otra forma de ser guiado es mediante visiones. Hay 3 tipos de visiones en la Biblia, la Escritura. La persona que ve con los ojos del Espíritu, que son con los ojos físicos, o la visión espiritual. Vemos directamente. Eso está en Hechos 9, versículos 7 y 8. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Visión espiritual, no estaban viendo nada. Cuando el Señor le habló a Pablo en el camino, sus ojos estaban cerrados. Luego se levantó y estaba ciego. Sus ojos no veían. En Hechos 16:9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios guió a Pablo, en primer lugar, debemos saber que Dios guió a Pablo varias veces por medios sobrenaturales. Pero ¿cómo Pablo supo que era de Macedonia aquí? Posiblemente fue porque se lo dijo el ángel. O tal vez por el acento, o por cómo lo vio vestido. Pero la visión fue muy específica y contundente, o sea, sin tener dudas. Esas son las visiones de Dios. Te da algo específico y claro. La segunda forma es éxtasis. Un éxtasis que la persona queda suspendida. La persona queda más inconsciente de la realidad, queda más consciente espiritualmente que de las cosas físicas. Eso está en Hechos 10, 9, 11. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre.
Aquí esta palabra gran hambre, bueno, significa un hambre extrema. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo le vino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra. Cuando dice le vino un éxtasis, o sea, cayó como un trance. Y esto significa, literalmente, cayó fuera de sí mismo o fuera de sí. O una forma de decir, quedó asombrado, extasiado, como se dice. Que esto es en un estado semi-inconsciente mental, que Dios permite hablarle al subconsciente. ¿Entienden? Un estado mental semi-inconsciente que Dios permite y le habla al subconsciente. Eso es más o menos la definición del éxtasis. En Hechos 22, 17, 18 dice así, me aconteció y vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Aquí en el éxtasis, él escuchó la voz que le decía, date prisa, o sea, vamos, apúrate. Aquí Jesús le hablaba, apúrate, expresando el complot de los judíos que querían matar a Pablo. Apúrate, sale de ahí. En el éxtasis, él vio todo eso. Y la tercera es la visión abierta. Esta es una visión con los ojos que vemos nosotros con los propios ojos físicos. En Hechos 7:55 dice así, pero estaban llenos del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. En primer lugar, Jesús prometió que algún día los de puro corazón verían a Dios. Ahí se cumple. Cuando dice Jesús estaba a la diestra de Dios, una expresión para señalar la ubicación, el poder, la autoridad de Jesucristo. O sea, que no estamos hablando de un hombre cualquiera, la autoridad de Dios que tiene con su Hijo. Y el hecho que cuando vio de pie a Jesucristo, está mostrando el interés de Dios por Esteban en este caso, la preocupación del primer mártir. En Hechos 10:1-6 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limón han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá qué es necesario que hagas. Aquí el ángel no fue ante Cornelio, nada, a predicar el Evangelio, sino que envió a Pedro para predicar el Evangelio. Dios usa a nosotros para predicar el Evangelio. Usa al ser humano. Este hombre, que era un devoto, un religioso, un hombre sincero, necesitaba escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero Dios mandó a un ángel que le hablase, fuese a buscar a Pedro. En Hechos 12, versículos 7 al 10,
Vamos a leer varios más versículos. 7 al 10. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandecía en la cárcel. Y tocando Pedro en el costado, el ángel te puede tocar. Le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado a la primera, a la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Cuando le dijo, levántate, date prisa, quiere decir, rápidamente, con urgencia, apúrate. El ángel tenía prisa, podríamos decir, para cumplir la tarea que había sido recomendada para él. Pero lo que debemos tener claro, que las visiones no son un privilegio solo de los apóstoles. Muchos religiosos creen que solo los apóstoles, los pastores, es dado para ellos esta visión. Pero aquí vemos en la Biblia que hay muchas personas que no eran apóstoles, tuvieron visión. Un ejemplo en Hechos 9 del día del 12, al día 9 del día al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías era un discípulo, no era un apóstol, no era un pastor. Felipe era un diácono, el otro Felipe. En Hechos 6:5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Felipe era aquí diácono. Ya vimos uno que era discípulo y Felipe diácono. Después Felipe actuó como evangelista, que vamos, en Hechos 8, 26 al 29 está. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que en un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvían sentados en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Hechos 21:8. Yo le estoy poniendo ejemplos. Al otro día saliendo Pablo y de los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. No hay solamente pastores, no hay solo apóstoles, era a cualquiera que Dios quiere usar. Se le va a aparecer, escuchar la voz, etc. No debemos buscar visiones, porque en la Biblia no hay ningún relato que muestre que alguien buscaba visión y le sucedía. Como les dije anteriormente, yo buscando la voz o buscando visiones, Satanás también puede mostrarme, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, y engañarme. Las visiones pueden ser simbólicas o también no pueden ser que no sean simbólicas.
Pedro tuvo una visión que fue simbólica. Cuando lo que leímos hace poco en Hechos 10, 9 a 11, un lienzo le apareció con los animales y fue una visión simbólica. Significaba algo, pero no fue algo, esa visión clara para él. En cambio, la visión que Felipe tuvo era simbólica. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, etcétera, etcétera. Él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candense, etcétera, que lo acabamos de leer, le dijo el ángel, júntate a ese carro. Fue simbólica. O sea, no era simbólica. La de Pedro fue simbólica. O sea, las visiones no necesariamente que siguen una sola línea. Las visiones es como Dios quiere hacerlas, pero siempre tú debes confirmar conforme la palabra. Hemos hablado de muchos ángeles. Hemos hablado de ángeles que llaman, han tocado, han aparecido. Bueno, es bíblico la aparición de los ángeles a los creyentes. La palabra, la Escritura relata muchos casos en los cuales los ángeles fueron mensajeros de Dios a los hombres. Hay muchísimos casos. Pero a los ángeles no se les ha dado el privilegio de anunciar el Evangelio. Los ángeles son enviados de Dios para servir a sus hijos, para servirnos a nosotros, protegiéndonos y trayéndonos mensajes de Dios Padre hacia nosotros. En Hebreo, no habla aquí de los ángeles, dice Hebreo capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué nos está diciendo en otras palabras? Que Cristo es el creador de todas las cosas y por tanto creador de ellos mismos, de los ángeles. En Hebreo capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí está claramente la función de los ángeles para nosotros. No son todos espíritus ministradores, no están todos al servicio de ustedes. ¿A favor de quién dice? De los herederos de la salvación. ¿Y quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros. O sea, los ángeles están a nuestra disposición. Pero debemos tener cuidado. Porque no todo mensaje dado por los ángeles a través de visiones puede ser de Dios. Porque la palabra nos alerta que Satanás puede transformarse en un ángel de luz. Eso está en 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuál es el nombre de Satanás? Engañador, imitador. Siempre va a buscar la forma. Por eso, la palabra. Con la palabra yo confirmo la visión o el mensaje. Vamos a ver alguna referencia en el Nuevo Testamento. Lucas 2, del 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. En Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. En Hechos 10:3, vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Hechos 12:7, aquí que se presentó un ángel del Señor
y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó. Levántate, le dijo. Hechos 27:23. Toda esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Los ángeles están al servicio nuestro. Los ángeles están para traernos mensajes de Dios. Pero recuerden que todo mensaje que viene de Dios debe ser confirmado con la Escritura. Hay muchos hermanos que nos hablan de sueños que fueron enviados por Dios. Vamos a hablar un poquito de los sueños. En la Biblia hay varios casos que Dios nos dio dirección a personas por medio de sueños, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Un ejemplo, el profeta Joel 2:28. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Se cumplió. ¿Quiénes tienen sueño aquí? ¿Quiénes tienen sueño? ¿Nadie? Está bien. No, porque aquí dice que los ancianos soñarán, por eso digo yo. Está bien, nadie le dijo nada. Veamos algunos ejemplos bíblicos en el Nuevo Testamento acerca de la dirección de Dios que da por medio de sueños. Dios le dio a los Reyes Magos en Mateo 2:12, pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, Dios no habla a través de sueños. A José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. En sueño fue revelado José. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En sueño Dios le dijo a José. En Mateo 2:19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto. Mateo 2:22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. A la esposa de Pilato. Pero mundana, gente que no era cristiana, podemos hablar. Dios le habló. Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, o sea, Jesucristo, cuando estaban juzgando, la mujer de Pilato se acercó y le mandó a decir: no tengan nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Debemos observar dos cosas aquí. En primer lugar, que ninguna de estas personas que se habla en sueño aquí era nacida de nuevo. Es una forma que Dios orienta a todos sus hijos. Y en segundo lugar, los casos eran presentados de acuerdo a la palabra del Nuevo Testamento, la palabra, la Escritura. Había claridad en relación al significado, claridad cuando en el sueño había muy claro. Por eso debemos tener cuidado para no impresionarnos con sueños y aceptarlo como algo divino, algo que viene de Dios sin serlo a veces. Si Dios quiere darte
alguna dirección o revelación por medio de sueño, Él lo va a hacer siempre en concordancia con la palabra. Y de una forma que tú entiendas exactamente lo que quiere transmitir. Recuerden, Satanás es un imitador. En todo sentido. Satanás va a venir a darnos sueños para desviarnos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debo saber yo? ¿Qué debo saber? ¿Qué debo saber yo cuando la viene de la dirección de Dios? Lo primero que debo hacer en sueño, en visión, una voz que me hable, que los caminos de Dios son siempre llenos de amor y paz. Hay amor, hay paz de Dios. Segundo, que la dirección de Dios siempre va a estar de acuerdo a su palabra. Tercero, que la dirección de Dios siempre se va a contraponer con los deseos de la carne. Y cuarto, incluso en el momento de tormenta que tú estés pasando, va a existir alegría en ti por cuando viene la palabra de Dios. Entonces yo debo tener claro cuando Dios me está hablando. Debo conocer que estas 4 cosas me ayudan a saber o seleccionar si viene de Dios. Amor y paz, estar de acuerdo a la palabra, oposición con la carne o alegría en la tormenta. Y para eso yo debo estrenar al espíritu humano. Debo estrenar mi espíritu. Debemos saber claramente que el Señor nos ilumina y nos orienta por medio de nuestro espíritu. Para eso precisamos tornarnos más conscientes de Él, tornarnos más conscientes de Jesús. Así que nuestro espíritu puede ser entrenado como nuestra alma es entrenada, el cuerpo humano también es entrenado, así mi espíritu puede ser entrenado. ¿Y cómo puedo entrenar mi espíritu? Primer punto, por meditación en la palabra. Meditar significa reflexionar, pensar en algo, en este caso en la palabra, considerar, hablar consigo mismo, en voz alta. Cuando yo leo, estudio la Escritura, hablarla, masticarla. En Josué 1:8 hay un ejemplo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. O sea, si yo lo guardo, lo hago, medito durante día y noche, hago todo lo que está escrito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí cuando habla de prosperar, no es solamente económica, prosperidad física, está la económica y está la espiritual. Los hombres y mujeres más espirituales son aquellos que dedican el tiempo a la meditación de la palabra. Tú no podrás adquirir sabiduría sin una meditación. La palabra dice que meditando la ley de Dios, en este caso meditando la palabra de Dios, haremos prosperar nuestro camino. Es todo nuestro andar será prosperado. Todo lo que hagamos, para donde yo vaya, mi vida, mi salud, todo. En el Salmo 1, versículo 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y en su palabra medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. Recuerden, la meditación nos trae sabiduría. Y eso lo pueden confirmar en Salmo 119, versículo 99. La meditación debe ser una experiencia continua, constante, siempre. Eso está también en Salmo 119, versículo 97. Debe ser acompañada desde la diligencia, o sea, ser diligente al meditar la palabra. Si la palabra me manda a decir, ve y hace esto, yo debo hacer, tal como dice la palabra. Eso está en Timoteo, 1 Timoteo 4:15. Entonces dijimos, era por la meditación en la palabra. El segundo punto, por la práctica de la palabra. La Biblia nos dice que quien solo oye y no practica la palabra se engaña a sí mismo. Hay muchas personas que hablan respecto de la palabra y hasta que incluso se alegran con ella, pero no la practican. Cuando nosotros practicamos la palabra, crecemos espiritualmente. Tenemos los sentidos ejercitados y podemos discernir bien las cosas. Podemos enfrentarnos en cualquier momento de cualquier ataque, pero sabemos salir victoriosos si yo medito en la palabra, estudio su palabra. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo meditando la palabra, estudiando la palabra, pasando en la palabra, yo voy a discernir siempre entre el bien y el mal. Amén. Ser practicante de la palabra significa que debemos hacer primeramente lo que está escrito. Las epístolas fueron escritas especialmente para nosotros, para la iglesia, para ti, para mí. Entonces, por lo tanto, yo debo tomarlo como mío, la escritura, principalmente la epístola. En Santiago 1, 22, 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas aquel que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Perseverar en la palabra, hacer la palabra, no solamente oír, seremos bienaventurados en lo que hacemos. Tercero, debemos dar el primer lugar a la palabra. En Proverbios 4, 20 al 22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces el entrenamiento, el desenvolvimiento, la educación de nuestro espíritu viene a través del primer lugar, que es la palabra. Debo estudiar y leer la palabra. Pero en este pasaje dice claramente, está atento a mis palabras. Está diciendo, presta atención. Escucha bien lo que dice la palabra y colócala en primer lugar. Inclina tu oído a mis razones. Está diciendo, escucha lo que tengo para decirte. Guárdala en medio de tu corazón, atesóralo.
como algo tuyo, que ese mensaje fue para ti. Porque si tú encuentras ese tesoro que está ahí en la palabra, es medicina para tu cuerpo. Ese es el mensaje. O sea que la palabra me sana, me cura, me liberta. Entonces debemos siempre estar preguntándonos lo que Dios tiene respecto para mí. Pero yo no voy a descubrir lo que Dios tiene respecto para mí si no abro la Biblia. Como yo le contaba en un inicio, nuestro amigo ese que soy guía por el Espíritu Santo, entre comillas, el Espíritu Santo de Él, que dice, no dice, nunca concuerda de acuerdo a la palabra. Nosotros, la palabra tiene que ser en primer lugar, las escrituras en primer lugar. Es medicina, es prosperidad, es todo para nosotros. Y como cuarto, debemos obedecer inmediatamente la voz del Espíritu cuando nos habla. Aprendimos que nuestro espíritu humano fue recreado y está en comunión con Dios por el medio del nuevo nacimiento. Hoy somos nuevas criaturas. La vieja naturaleza ya fue removida, arrancada de nosotros. Entonces, si meditamos la palabra y practicamos la palabra, estamos dando el primer lugar a la palabra de Dios. Y nuestro espíritu será una fuente de orientación, de seguridad. Nuestro espíritu siempre va a andar, pero correcto, de acuerdo a la palabra. Por lo tanto, si mi espíritu anda correcto, mi cuerpo va a andar de acuerdo a la palabra. Nosotros debemos practicar, andar en su palabra. Y una de las formas que Dios nos orienta también, nos guía, es a través de la oración en lenguas. Este es uno de los mejores ejercicios espirituales que existe, la oración en lengua. Porque nuestro espíritu queda en contacto directo con Dios. En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Cada vez que yo estoy hablando en lengua, yo no estoy hablando con ustedes, sino estoy directamente hablando con Dios. Como yo digo a veces, tengo el teléfono rojo conectado directamente con el Señor. Eso es orar en lengua. Y aunque por el Espíritu dice, habla misterio. Aquí la palabra misterio es secreto. A través de mi Espíritu hablamos en secreto con el Señor. Y cuando estoy orando en lengua, gracias al Espíritu de Dios, me aquieta mi mente que esté pensando cosas diferentes. Por eso puedo orar en lengua. 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Orar en lengua es tener comunión con Dios, recibir revelaciones, recibir direcciones acerca de nuestra vida, recibir cosas acerca de nuestra vida que no nos podamos ni imaginar. Y orar sobrenaturalmente. Y eso está confirmado en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pues teniendo esa comunión con Dios cada vez mejor, cada vez más palpable, sabiendo que verdaderamente es lo que Dios quiere. El orar en lenguas es un poder grandioso, una guianza del Espíritu Santo maravillosa. El orar en lengua. ¿Quién no ora en lengua? Se está perdiendo una gran parte de la bendición de Dios. No que
no que no esté ya siendo prohibida para él, no está sabiendo tomarla. Eso es lo que voy yo.